Voy a hablar del punto ciego número 2 que me sale en la lista, el punto ciego de la consciencia. En esta miniserie que recién empecé el otro día, el primer episodio ya está publicado y se titula El poli bueno y el poli malo. Bueno, pues hoy el punto ciego que voy a comentar lo voy a titular ¿se está metiendo alguien en tu cabeza? ¿Sientes que alguien se mete en tu cabeza? ¿Le has dicho en alguna ocasión a alguna persona que se ha metido en tu cabeza o lo has pensado? ¿Has pensado de alguien que su voz se ha introducido en tu mente y te está diciendo cosas vía telepática? ¿Te has sentido alguna vez molesto o como si hubiera una energía intrusiva que está metida en tu cabeza y la voz que te llega se parece a la de una de tus relaciones? Más en concreto, porque yo voy a ceñir este tema más y más en relación a todo lo que es el mundo espiritual, esotérico, paranormal, chamánico y todas estas cosas, porque vamos a ver, sentir en el interior una voz que habla con la voz de, qué sé yo, tu padre, tu madre, tu amiga, tu amigo, el vecino, el alcalde, etc. Estas cosas pueden ser muy comunes y pueden deberse a muchísimas causas, pero yo quiero centrarme en todo lo que tiene relación con el camino espiritual y con el camino chamánico, que son los temas de este canal. Este canal no trata sobre psicología, no trata sobre psiquiatría, tampoco trata sobre otras cosas que, bueno, que podrían resumirse en tienes mucha imaginación. Entonces, bueno, este es el tema que voy a comentar y voy a hablar más en concreto de un fenómeno muy particular y poco conocido que tiene que ver, bueno, cómo no, el tema que me gusta sacar siempre, el tema de las entidades. El tema de seres o energías, consciencias, masas de energía y consciencia de otro plano o digamos de otra dimensión no física o que no es esta y que de algún modo interactúan con nosotros en el plano consciente o inconsciente. El tema de las entidades y de los seres o de las formas de energía que no podemos ubicar normalmente fácilmente, que vulgarmente llamaríamos invisibles. Bueno, pues este es uno de los temas centrales de este canal. No es el tema único ni el tema central, pero bueno, como sabrán los que me vienen siguiendo, es un tema que traigo una y otra vez sobre el tapete. ¿Por qué? Porque está muy poco hablado y representado en mi parte del mundo y, como ya he dicho muchas veces, siempre intento dar voz con preferencia a las cosas que menos voz tienen en otros espacios. Además, considero que es un tema muy importante, precisamente por lo desconocido que es, por lo mucho que nos afecta en general a la humanidad y porque, bueno, ya toca recuperar el conocimiento perdido que una vez tuvimos acerca de muchas cosas, mejorarlo y ampliarlo. Por lo menos las personas que estamos metidas en caminos espirituales, en caminos de sanación, en caminos de terapia o en caminos de búsqueda X, en caminos de oración, en caminos de ¿cómo se llama esto? De consagración, caminos de servicio, por así decirlo, de servicio a la vida, de servicio divino. Bueno, todas las personas que estén metidas en esto deberían plantearse, revisar el tema de las entidades porque está ahí y tiene un peso. No es que yo considere que todo lo que sucede en el mundo se debe a entidades y que todas las cosas que la gente piensa o siente o los cambios de estado que tengan se deben a entidades, pero sí pienso que hay vamos a decir un 50% en la ecuación de causas que se deben a entidades, que no es poca cosa. Un 50% es bastante. Suficiente como para poner las cosas en su lugar y decir, vale, esto hay que considerarlo. Entonces, hay un fenómeno que es que las masas de energía, consciencia, las entidades, los seres, bueno, toda esta fauna que
desde mi punto de vista y bajo mi experiencia, existe y pulula por ahí, e interactúa con la mente y la conciencia humana, pues ¿qué pasa? Que a veces desea pues precisamente dar ideas, dar inspiración a la gente, o desea pues influir en su toma de decisiones o en su vida de un modo u otro. Entonces, enviar mensajes mentales o telepáticos es una cosa muy común. Es decir, cuando estamos hablando de entidades de otro plano que tienen un interés en influir en los eventos, en los sucesos, en las decisiones que suceden en este plano, lo normal es que traten de comunicarse o de comunicar cosas, ya sea enviando imágenes, contenido simbólico o palabras, o incluso packs de energía concentrada, ¿no? Con información, datos a la gente. Pero es muy común que simplemente envíen palabras, frases, ideas. Entonces, esto puede tener pues toda la clase de aristas que podamos pensar, tanto buenas como malas. Es decir, si hay entidades, vamos a decir, beneficiosas que buscan tu bien, te pueden inspirar ideas, te pueden hacer advertencias, te pueden decir cuidado y no pasas una calle justo en el momento en que te habrían de atropellar, ¿no? Pueden darse cosas así y en ese sentido pues no tengo gran cosa que comentar porque está todo bien. El problema, el punto ciego que quiero comentar es cuando tú estás percibiendo un mensaje, por ejemplo, te vas a dormir y empiezas a oír la voz de X. Y resulta que te está llegando un mensaje que no te convence o no lo entiendes o no te gusta o te está molestando o irritando por cualquier razón, o incluso es un mensaje que tiene una amenaza velada y encima lo estás oyendo como si fuera una persona que tú conoces que te está hablando. Esto tiene mucha tela marinera. No sé cuántas personas de las que me estén oyendo les habrá pasado. A mí me ha pasado en más de una ocasión, por eso estoy hablando del tema porque conozco el fenómeno. Me ha pasado en más de una ocasión con diferentes personas. Y bueno, y pues como me ha pasado, pues yo me he detenido y me he tomado el tiempo para analizar el fenómeno, para darle la vuelta, para enfocarlo, para estudiarlo, para sentirlo, para preguntar luego a mis guías, etcétera, etcétera. Porque es una cosa muy llamativa cuando te sucede. Entonces vamos a ver, cuando te sucede eso, ¿qué es lo que normalmente interpreta la gente? O sea, una persona a la que le pasa esto, que no tiene mayores conocimientos, lo primero que va a pensar, que es lo primero que pensé yo la primera vez que esto me pasó, lo primero que va a pensar es que esa otra persona cuya voz le está llegando a la cabeza, diciéndole cosas que no le gustan o que le inquietan o que le molestan o que le parecen desagradables o que le está queriendo como dirigir y le está queriendo decir tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Bueno, pues ¿qué va a pensar? Va a pensar que esa persona está tratando de dominar su mente, se está metiendo en su cabeza para dirigir su vida. Y se lo va a tomar como un deseo por parte de esa persona de adquirir un poder personal sobre tu vida que no es adecuado, que no gusta, etc. Es decir, se va a interpretar que la otra persona tiene poderes, entre comillas, y está utilizando pues una especie de hechizo telepático o de mandatos telepáticos para dominar tu vida o la vida de otros. Este fenómeno, de hecho es tan antiguo que esta acusación era la clásica acusación que a veces se realizaba en contra de las mujeres acusadas de brujería. ¿Cuántas veces no se las acusó de querer dominar la mente de otros, de proferir amenazas, maldiciones y no sé qué a distancia? Es decir, mujeres con poderes mentales que se aparecían por la noche en casa de X y decían tal y cual y no sé qué. La gente a veces tenía sueños con ellas, o eso decían, o decían que se les había aparecido esa mujer y que había dicho tal y cual.
Y por causa de estas cosas hubo mujeres que murieron, también hombres, ¿vale? También hombres, pero como el estigma, digamos, y la cosa de la brujería ha traído muchas más víctimas femeninas, y bueno, pues por esta razón, pues resalto, ¿no? Resalto que en muchos casos hubo mujeres acusadas de esto. Entonces, yo la primera vez que me pasó esto, lo pensé. Luego estuve analizando el fenómeno y me di cuenta que no era justo, que no era adecuado y que las cosas no eran tan sencillas, porque Anubis, por ejemplo, me empezó a explicar que en ocasiones no es que la otra persona te esté haciendo brujería, ni que se esté proyectando adrede telepáticamente para decirte no sé qué, sino que se produce un intercambio energético en el plano inconsciente en el que a veces te llegan pensamientos de la otra persona que pueden ser incluso inconscientes para ella misma. O sea, una persona puede estar medio pensando algo y no decirlo y no querer decirte nada, ni hacerte nada, ni influirte de ninguna manera, pero puede que ambos seáis muy sensibles y que captéis mutuamente las ondas, digamos, mentales del otro. Es decir, yo como persona sensible tendría la capacidad de que a veces en determinados estados de conciencia profunda, y si estoy debidamente limpia y receptiva, podría llegarme un contenido inconsciente de otra persona. Entonces llegaría a mí con su voz, porque procede, por así decirlo, de su campo de conciencia. Pero no significaría para nada que esa persona adrede, deliberadamente, estuviera haciendo eso conmigo, ni que esa persona fuera una bruja, ni una brujería, ni que yo qué sé. Porque uno puede tener 1000 pensamientos al día y a lo mejor, no sabe ni qué hacer a veces con ellos. Tú puedes estar un día enojado con alguien y puedes pensar cosas, pero no significa que vayas a hacerle nada a esa persona, ni que le estés echando mal de ojo, ni que la quieras dominar, ni nada. Entonces Anubis me mostró este fenómeno, y esto apareció ya casi al principio de mi camino, hace 21 años, y yo empecé a ver estas cosas y me empecé a encontrar con más y más cosas que llegaban a mi conciencia que aparecían con la voz de relaciones, amigas, familia, conocidos, y que no tenían que ver en absoluto ni con brujería ni con malas intenciones por su parte, aunque sí, digamos, con pensamientos y emociones que podrían estar en la sombra. Era mera información, una información que se parece al ruido. Tú vas por la calle y puedes empezar a sentir el ruido de las cosas y no quiere decir que todo ese ruido vaya contra ti ni que te quiera hacer nada. Es el run run, es el run run de la mente y de la consciencia de los demás haciendo sus procesos. Yo pregunté, ¿y para qué me sirve toda esta información si total es ruido y si total qué? Y Anubis me dijo, bueno, estás ampliando tu capacidad perceptiva y esto es lo que pasa con el que amplía su capacidad perceptiva. Sencillamente capta más cosas. Es como el que afina su oído. Tú afinas tu oído y vas oyendo más. La mayor parte de lo que oyes, por ejemplo, cuando estás en tu casa, si vives en una ciudad, y puedes estar oyendo el ruido del tráfico en la calle, el ruido del vecino que está clavando un cuadro, la otra vecina que ha puesto la lavadora y el otro que está escuchando la radio. Y lo oyes porque has afinado tu oído. No porque eso sea una señal para ti, ni porque eso esté destinado a ti, ni porque tengas que hacer nada con ello. Simplemente denota que tus oídos van funcionando bien y vas captando información del entorno. El sentido del oído tenía mucho poder y mucha utilidad, sobre todo cuando vivíamos también en la naturaleza salvaje, porque ser capaz de escuchar leves pisadas en la hierba a lo lejos te podía indicar la presencia de un depredador y salvar tu vida. Entonces, tiene un sentido que tengamos esa capacidad de oído. O sea, no es una capacidad inútil ni se hizo para estorbarnos haciéndonos escuchar el ruido estúpido, el ruido absurdo. No, esto todo viene de nuestra naturaleza como seres humanos. O sea, forma parte de nuestra naturaleza tener la capacidad de sentir las cosas que hay en el entorno para ubicarnos y para podernos proteger y cuidar la vida adecuadamente.
Lo que pasa es que ahora muchas veces vivimos en situaciones donde esa capacidad de sentir lo del entorno pues no siempre es necesariamente un alivio, porque hay tal nivel de ruidos, de estímulos y de ondas y de señales y de emisiones en todas partes que las personas que son muy sensibles llegan a sentirse agotadas a lo largo del día porque su cuerpo perceptivo se llena más y más de todo este ruido. Ruido inútil porque no pueden hacer gran cosa con él, no les sirve de nada y entonces lo que tienen que aprender es a tratar de aislarse de ese ruido. ¿De acuerdo? Pero en origen esta capacidad es buena, es adecuada. Y si tú estás en una situación de peligro o en una situación de amenaza, pues te va a ser muy útil. También si estás ejerciendo pues una actividad tipo detective, tipo investigación y te vas a un entorno donde cuanta más información saques del entorno, mejor. Entonces esto se aplica igual al plano psíquico y al plano espiritual. Por eso cuando empiezas a abrir tus sentidos es normal que te lleguen más y más cosas de tus relaciones y a veces, solo a veces, pero a veces te pueden llegar en forma de frases, palabras, pensamientos, como si llegan a tu cabeza interiormente. No me refiero a escuchar las cosas como yo cuando oigo a una persona normal y corriente hablándome. O sea, no me refiero a escucharlas afuera como si una persona te hablara en la habitación. Ese fenómeno a mí nunca me ha pasado, así que no puedo hablar de ello porque no me ha pasado. Me estoy refiriendo siempre a una sensación interior que solo puedes escuchar y sentir si te detienes, estás con los ojos cerrados, concentrada en tu interior, en un estado más o menos relajado, estado meditativo, estado profundo, y entonces te puede llegar eso, ¿vale? Me refiero siempre a esa manera de escuchar, que es la manera que yo practico, la manera en la que me llegan las cosas. Para separarlos, lo digo para separarlo de este fenómeno que algunas personas dicen que les pasa, ¿no? De que están en una habitación y de repente como si alguien las hablara, pero no hay nadie. No, eso a mí no me ha pasado, así que sobre eso no voy a opinar, no lo tengo estudiado tampoco. No sé cómo funciona, por lo tanto, pues no me voy a meter en temas que no conozco, porque sería enredar. Entonces, para retomar el hilo, Anubis me dio una de estas explicaciones, una de estas primeras explicaciones de por qué llegaban a veces a mi mente pensamientos, palabras, ideas, a veces molestos, a veces no, que procedían de personas de mi entorno y me llegaban con su voz. Y esa es una de las explicaciones posibles. Si te ha pasado esto alguna vez, plantéate que estés escuchando contenido inconsciente de esa persona. No significa que esa persona te quiera dominar, te quiera poseer o esté tratando de, no sé, hacer brujería contigo o enviarte mensajes telepáticos para dominar tu cabeza y hacer con tu vida lo que quiera. Sé un poco ecuánime, sé detective, plantéate las cosas, en fin, sobre todo si eres una persona sensible, una persona que cultiva pues un poco la percepción, el silencio, que tiene un poco de sexto sentido, es muy probable que estés captando contenido de este subliminal, por así decirlo, contenido sutil, y entonces pues ten cuidado con los juicios precipitados porque puede ser injusta. Puedes estar señalando a una persona como los antiguos acusadores de mujeres diciendo que eran brujas o que eran no sé qué, y a lo mejor te estás equivocando. O sea, cuando te pase eso, mi consejo sería decir, mira, si tienes una relación intensa con esa persona, si la consideras amiga o cercana o si valoras esa relación, plantéate si no sería bueno hablar con ella de esto que te está pasando, pero no como una acusación de, oye, deja de meterte en mi cabeza, oye, tal, sino sacar el tema. Por ejemplo, si en tu cabeza esa persona te ha dicho, que está enojada por tal y cual cosa, pues a lo mejor podrías sacar ese tema, pero sin acusarla, o sea, sin decirle, mira, es que ya deja porque mira que por la noche te he visto diciéndome no sé qué.
Porque puede que la otra persona no sea consciente y que, bueno, que la situación la incomode mucho, porque es terrible sentirse acusado, señalado por una cosa que uno no es consciente de haber hecho ni tiene la menor intención de hacer. Y en el caso de que se tratara de una persona que, bueno, hipotéticamente sí quisiera hacer eso, porque sí que pueden darse algunas personas que efectivamente, pues que sean, yo qué sé, que personas que se hayan metido en el camino de la hechicería y estén intentando hacer algo así, si esa persona de verdad es eso, pues a lo mejor te va a mentir, no te va a decir que eso no es verdad. Entonces no te sirve de nada lanzar acusaciones, porque si no es verdad, esa persona le vas a hacer daño, la vas a incomodar y probablemente no sirva de nada, o sea, no va a servir para resolver nada. Y si es verdad y la otra persona realmente está tratando de convertirte en un títere de sus intereses, pues te va a decir, pues no sé de qué me estás hablando, y ya está. Entonces, bueno, si esa relación te importa un poco, pues bueno, también te diría, si deseas saber la verdad, ten un poco de tiento, haz como los detectives, no entres como elefante en una cacharrería. O sea, yo pienso que solo en atención al respeto que se le deben a los demás, sobre todo si son personas con las que has tenido una relación y que ha habido pues una historia de ayuda mutua o de amistad, yo creo que merecen el beneficio de la duda y merecen pues un respeto y que, bueno, que no ser acusadas enseguida solo porque tú estás oyendo no sé qué en tu cabeza. Bueno, esta explicación me ha quedado un poco larga, pero es que hay más explicaciones posibles por las cuales tú puedes sentir en tu cabeza la voz de fulanita o menganito diciéndote no sé qué. Otra explicación posible, y es que no te esté hablando esa persona, es decir, no te estén llegando sus contenidos inconscientes, sino que se trate de sus guías espirituales o de fuerzas o entidades o seres o incluso muertos que están con esa persona. ¿Por qué? Porque todos estamos acompañados por presencias, lo sepamos o no. Todos tenemos un ecosistema alrededor, lo sepamos o no. O sea, tú mismo, el que estás escuchando esto, tienes presencias a tu alrededor y las tienes variaditas, porque es así para todo el mundo. Porque todos somos como pequeños puntos en la Tierra, somos parcelitas de tierra y todos los lugares de la Tierra tienen vida. O sea, tienen vida y tú estás allí, tú eres la persona que está allí, pero siempre hay bichitos y siempre hay cositas y siempre hay cosas que pasan por ahí. Luego, aparte, tienes tus guías espirituales, los conozcas o no. Tienes tus ancestros, tus muertos, los conozcas o no, etcétera, etcétera. Puedes tener presencias, además, pues que sean oportunistas o curiosas, personas, seres de otro plano que estén ahí simplemente porque les interesa ver qué pasa con tu vida o porque tienen X intereses de otro tipo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que en ocasiones son estos seres o alguna de estas presencias los que adrede y deliberadamente, ya con su poder psíquico y espiritual, porque estamos hablando de seres de otra dimensión, estos seres van a la otra persona a decirle cosas. ¿Y qué pasa? Que como desean ser entendidos y que la otra persona les preste atención y que entienda la cosa y no se asuste pensando, Dios mío, me está hablando un fantasma o me está hablando un ser no humano, ¿esto qué es esto, no? Y como a veces también les interesa de algún modo que se sepa del lado de quién están, pues estos seres, estas fuerzas, estas conciencias a veces se presentan en la mente o en la visión interior del otro con la voz o con incluso el aspecto de la otra persona. Y esto es todo un tema porque, bueno, no es que pase todos los días, pero esto sí puede suceder, sobre todo en el caso de personas que caminan el camino chamánico, el camino de la sanación, que están manejando, digamos, con bastante intensidad las energías del plano psíquico, del plano espiritual, personas que trabajan deliberadamente con sus guías, personas consagradas, personas que
han desarrollado, pues por ejemplo, una gran fuerza en el campo de los sueños porque los practican, porque los observan, porque llevan muchos años en esto. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas, no solamente ellas tienen un campo psíquico y mental que en ocasiones es fuerte, sino que también suelen tener una conexión más fuerte con seres de otro plano, consciente o inconscientemente. Muchas veces es consciente, pero, por ejemplo, en mi caso, os voy a contar un ejemplo para que veáis a qué me refiero. Voy a contar un ejemplo en el que yo fui acusada de esto sin estar haciendo nada y os voy a decir cómo fue. En una época de mi vida en la que había mucho conflicto con 3 personas, se había dado una situación de traición sangrante hacia mí por parte de una amiga que yo había considerado de confianza, amiga íntima, que había recibido una serie de confidencias acerca de mi relación de pareja y con ello había hecho, bueno, en fin, estas cosas que salen en los culebrones más vulgares, ¿no? Pues esta persona se comportó como cualquiera de estos personajes de teleserie barata, igual. Y se generó ahí una cosa muy espinosa que afectaba a 3 personas aparte de mí, ¿vale? Entonces, bueno, yo pasé una época realmente muy complicada porque todo esto me perjudicó muchísimo. Perjudicó muchísimo a mí, a mi hijo. Bueno, estuve en una situación, vamos a decir, bastante complicada. Y en esta situación yo estaba además coincidiendo en una etapa en la que estaba aprendiendo muchas cosas de la abuelita tierra. Y la abuelita tierra era como, digamos, mi gran guía de ese momento. Estaba pues muy presente en mi vida, me ayudaba, me acompañaba, me daba pistas, consejos y tal. Vamos a decir que fue mi soporte en esa tempestad que desató en mi vida y tal. Entonces, en determinado momento, una de las 3 personas estas externas con las que yo estaba en conflicto y con las que yo, por supuesto, estaba enojada, ¿vale? Pero bueno, pues un día una de estas 3 personas me llegó y me dijo que yo les estaba maldiciendo porque lo estaba oyendo en su cabeza. Me estaba oyendo mi voz que les estaba maldiciendo. Yo me quedé muerta, decir, ¿pero qué dices? Porque yo pues no, o sea, yo que no me voy a poner a maldecir a nadie, que yo no hago esas cosas. Sí que era cierto, y ahí lo admití, hombre, yo estoy muy enojada, claro que estoy muy enojada, pero, hombre, de ahí a hacer una maldición, pues la verdad es que no. Pero hablando con esta persona me di cuenta, o sea, por las características de lo que me estaba contando y por cosas que yo venía oyendo de la abuelita tierra, dije, es la abuelita tierra, seguramente lo que estás oyendo es el enojo de la abuelita tierra. La abuelita tierra, bueno, porque la abuelita tierra cuando se enfada, pues yo no sé si puede llegar a maldecir, pero sí que sé que mis guías en el pasado, por ejemplo, en una ocasión, le dijeron a la abuelita tierra del Teleno, ya estoy hablando de una tierra particular, una tierra local, en una ocasión le dijeron, deja de maldecir a esta gente del Imperio Romano y tal, porque eso no va a arreglar nada, no sé qué. Es decir, yo ya tenía el dato de que la abuelita tierra del Teleno, si se enoja mucho, puede maldecir. Entonces, bueno, digo, claro, yo qué sé, las entidades, ¿cómo son las entidades? O sea, ¿y cómo puede uno asegurar lo que hace una entidad de otro plano? Es decir, pues los mitos están llenos de cosas. En los mitos, por ejemplo, hay cantidad de ejemplos, mismamente los mitos clásicos, en los que hay un dios o una diosa, la abuelita tierra sería comparable a una diosa, que cuando se enojan mucho con un ser humano, pues a veces lanzan una maldición. O sea, una maldición entendida como un castigo de te va a pasar esto por lo que has hecho, qué sé yo, ¿no? Esto está en los mitos. Entonces, bueno, pues, ¿y qué somos los seres humanos al lado de estos seres? Alguien me dirá, bueno, es que los dioses son demonios, es que, mira, las entidades, ves, son todas demoníacas. Bueno, yo le diría, bueno, pero ¿tú has abierto la Biblia? Porque si has abierto la Biblia y la has estudiado, la quieres estudiar, te vas a encontrar que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, maldiciones por parte de Dios hay unas cuantas. De hecho, hay incluso un mandato hacia... que se tiene que poder maldecir lo mismo que se tiene que poder bendecir. Maldecir pues a los enemigos, a los que se portan mal, etc.
Entonces esto está en la Biblia. Vale, alguien ahora me dirá, no, pero es que ese es el Dios del Antiguo Testamento, que era un malvado, y Jesús es otra cosa. Digo, bueno, pero tú has leído bien los evangelios, porque Jesús también soltó algunas maldiciones. No con esa palabra, claro, pero pues desde el ejemplo de la maldición a la higuera, que la maldijo y se secó al momento, hasta, por ejemplo, hacia Judas, ¿no? De más le valdría no haber nacido. O sea, hay la capacidad, digamos, que hay que reconocer, que la tenemos que hacer consciente de todo lo que es sagrado. O sea, cualquier ser sagrado en el que tú quieres pensar tiene la capacidad de hacer lo que nosotros llamamos maldiciones. Es decir, el ser sagrado tiene la capacidad de enojarse y castigar algo que considera que debe ser castigado. No estoy hablando de maldiciones en un sentido caprichoso. No estoy hablando ahora mismo de hechicería chunga, ¿no? De decir, bueno, pues es que mira, esta persona anda por ahí maldiciendo porque es malvada y simplemente quiere hacer el mal. No, estoy hablando de que hay entidades, seres sagrados e incluso servidores divinos que tienen la capacidad de castigar lo que consideran que debe ser castigado y entonces decretan, por así decirlo, dicen cosas y se cumplen. O sea, ¿por qué? Porque ha sucedido algo que a su entender está mal, entonces ¡pum! Van y profieren una maldición, pero que es un castigo, ¿me explico? Es una facción, digamos, de la justicia divina que se ejecuta diciendo, pues ahora vas a vivir esto en castigo por lo otro. Y el mismo Jesús, pues, tenía esta potestad. Claro que, bueno, ya sé que pues hay gente que dirá que no es comparable unos con otros, pero yo solo estoy tratando de señalar que, por el amor de Dios, no le pongas límites a Dios. Todo lo que viene de Dios, sea grande o pequeño, sea el gran Dios o el Hijo de Dios, o sea, yo qué sé, las entidades que han sido llamadas dioses, lo que sea, todo lo que es que se mueve en estos planos de energía, tiene esa capacidad. Entonces, bueno, no se puede acusar a una persona de ser una bruja o de estar maldiciendo solo porque tal vez sus guías, sus protectores, se han enojado con el daño que otras personas le han hecho y han dicho, pues vamos a castigar a fulanito o a fulanita porque ha hecho daño a nuestra protegida o a nuestro protegido. Y esto puede pasar. O sea, esto puede pasar. De hecho, yo en esa ocasión pues fue mi primer aprendizaje de decir, ostras, estas cosas pueden pasar. Pero claro, yo, por así decirlo, hablando coloquialmente, quedé mal. O sea, es decir, yo estaba siendo juzgada como una mala persona, como mira, esta se ha ido al lado malo, esta ahora va de bruja, de hechicera, y como está enojada nos está maldiciendo. No, yo no estaba haciendo nada. De hecho, yo también lo estaba pasando muy mal y estaba teniendo muchos problemas. Y bastante problema tenía yo ya con sacar adelante mis cosas como para además andar maldiciendo. O sea, no es mi camino andar maldiciendo a la gente. Pero sí, ahí aprendí que podía darse que una de las entidades que me acompañan, que me protegen o lo que sea, profiriera alguna clase de maldición. Y claro, la abuelita tierra está muy cercana a este plano, es una energía muy cercana a lo humano, que a veces incluso se aparece en forma de mujer, de anciana y tal. Y la persona que me vino con esta acusación, además, también es una persona muy sensible. También es una persona que anda el camino chamánico, el camino de las terapias, de la sanación, y por lo tanto tiene una capacidad de percepción muy afinada, es decir, es capaz de notar estas cosas. Entonces, bueno, pues aquí tenéis el pastel. Entonces estas cosas pueden pasar. De hecho, pues de eso hace muchos años y yo he tenido más experiencias en las que yo he escuchado en mi cabeza o he visto en mi mente la imagen de una persona conocida o de otra y que me han llegado sus cosas, pero también he sido acusada en alguna ocasión más de quererme meter en la mente de otros y querer dirigir y tal y no sé qué. De hecho, pues hace no tanto, hace un par de años, se me hizo una velada acusación con similares cosas. También tenía que ver con todas las cosas de la Tierra del Teleno, así que para mí
cuando me quedé pensando en de dónde venía este enojo de la otra persona, digo, pero ¿cómo me está acusando a mí? ¿Pero qué es lo que me está tratando de decir? ¿Que yo estoy tratando de dirigir su vida? ¿Que le estoy quitando qué? Y luego me quedé pensando y dije, es que seguramente ha pasado algo de esto otra vez. O sea, los seres que están conmigo, los que están luchando, digo, pues para hacerme un lugar en el mundo y que tienen sus propios intereses respecto a las cosas que yo tengo que hacer, pues en ciertas zonas o yo qué sé, pues tal vez le han enviado mensajes mentales a esta otra persona, pues qué sé yo, yo qué sé los asuntos de los seres, yo no soy responsable de los otros seres, eso es lo que quiero decir. O sea, tú cuando como ser humano estás en tu lugar y cuidas una serie de relaciones porque deseas que tu vida transcurra en armonía, deseas tener tu ecosistema en paz. No quiere decir que domines a lo superior. No, es que es imposible, no, es una pretensión, algo así. O sea, yo, por ejemplo, si me relaciono, qué sé yo, por decir algo con Miguel, ¿no? Miguel, yo qué sé, yo no soy responsable de lo que piense Miguel. Apañados estamos, pero ¿cómo voy a ser yo responsable de algo que ni siquiera conozco bien y de una inteligencia que es muy superior a la mía? Pero si yo soy una mosquita muerta. O sea, lo que pasa es que, bueno, de Miguel a veces me llegan cosas y pues las traduzco como puedo y trato de seguir sus consejos y cuido mi relación con esa fuerza o esa energía sagrada, pues porque le tengo cariño, le tengo aprecio y la considero pues una fuente fiable de aprendizaje en el camino hacia Dios, por así decirlo. Pero yo qué sé lo que puede hacer Miguel y lo que puede decir. Y si un día Miguel se aparece en el sueño de otra persona y le muestra algo como si viniera de mí, yo qué sé. Bueno, que no creo que lo haga, porque Miguel no suele hacer estas cosas. Es decir, bueno, que no todas las entidades se muestran a veces como mezcladas, ¿no? Por así decirlo, con la voz de un ser humano. Pero hay otras entidades que sí. Hay otras entidades que sí, porque por sus características, por la energía que tienen, tienden a mezclarse más con lo humano. Y ya no digamos pues si son temas ancestrales o temas de la tierra, bueno, en fin, ¿qué puede suceder? Como os he contado, puede suceder. Además, por ejemplo, hay casos en los que una persona, vamos a decir, tiene un compromiso ya consciente, un compromiso para andar de la mano de ciertas fuerzas sagradas y dedicarse a ciertas acciones en la tierra. Y en ocasiones, pues las fuerzas sagradas, los seres, los guías, la convierten como en una de sus representantes en la tierra, ¿no? Es como decir, tú te consagras, yo qué sé, me acuerdo de una mujer que conocí que estaba consagrada a la sanación y a las terapias. Y ella decía que su guía espiritual era Asclepios, el dios de la medicina griego. Bueno, pues pongamos que ella realizara una consagración a Asclepios y Asclepios le dijera, vale, vas a ser mi representante en este punto de la tierra donde tú vives. Es decir, vas a encarnar parte de mi energía, te voy a dar parte de mi sabiduría para que ayudes a la gente. En este contexto, ¿qué podría pasar? Podría pasar que hubiera personas que tuvieran un sueño o una representación interior de Asclepios asociado con esa mujer. Y podría incluso aparecérseles esa mujer hablando y diciendo cosas que ella no sabe, pero sería como el Dios hablando por su boca. ¿Me explico? Y esto podría pasar, por ejemplo, también conmigo. Y puede pasar con otras personas. Pues ¿por qué? Porque yo, por ejemplo, si tengo un compromiso sagrado realizado con X seres o X entidades, qué sé yo, alguien podría soñar conmigo y escucharme decir no sé qué, y a lo mejor es Anubis hablando por mi boca. Digo Anubis porque Anubis sí que es un clásico sin formas o cambiaformas. Es una energía muy escurridiza. No tiene por qué manifestarse como pues, se le pinta en los iconos, ¿no? Con cabeza de tal y cual, yo qué sé. Pero podría ser también la abuela tierra del Teleno, podría, yo qué sé, aparecerse con mi presencia. ¿Por qué? Porque ella sí que a mí, por ejemplo, me ha dicho en alguna ocasión que soy su representante en el punto del mapa donde vivo. Te voy a convertir en mi representante. ¿Qué significa eso? No significa que no pueda haber más personas conectadas con esa energía sagrada ni consagradas. Pues tal y como, qué sé yo, pues cuando las monjas van y se meten en un monasterio
y se consagran, yo qué sé, se casan con Dios, ¿no? Se casan con Jesús, bueno, pues todas están casadas con Jesús. No quiere decir que Jesús sea una persona y que si se casa con él una monja ya las demás no pueden. Es que son cosas místicas que tienen que ver con cómo nos relacionamos con las energías sagradas. Entonces, bueno, cuando un ser o una fuerza sagrada te dice, te ofrece que vivas una consagración, pasas por la iniciación, pasas por el proceso, vives lo adecuado y se te convierte como en representante de, bueno, pues esto tiene un peso y puede manifestarse en la visión de los demás de esta manera, o sea, como si esa fuerza o ese poder sagrado hablara a través de tu boca, pero no significa que tú como persona vayas a los demás adrede a decirles no sé qué. De hecho, esto se parece a lo que sucede, por ejemplo, en otros cultos y en otras religiones, o que también sucedía en tiempo antiguo, en el tiempo bíblico antiguo. Pues ¿qué sucede cuando la gente caía en trance o entra en trance y es, entre comillas, poseída por Dios o por X? ¿Qué pasa? Que tú ves a esa persona, pero lo que está hablando a través de su boca es otra realidad, es otra fuerza sagrada. Entonces, los trances de este tipo normalmente son involuntarios y tú no puedes acusar a esa persona de que ella, es decir, su yo, su ego, quiere hacerte nada o quiere convencerte de nada. Es posible que haya algo que la está utilizando o que está utilizando a ese hombre, porque esto también se da en hombres, para llegar hasta ti y decirte X. Entonces, claro, esto abre un abanico de posibilidades inmensas, porque claro, que estamos hablando del escurridizo mundo de los sueños y de las imágenes interiores. Y el tema es tan amplio y puede llevar a tanta confusión si no tienes el conocimiento y el discernimiento adecuado, que yo pienso que por eso hay tradiciones que lo que enseñan es a meditar sin hacer caso de lo que te venga a la mente. ¿Por qué? Pues porque ante la dificultad y ante la complejidad de discernir, pues dicen, se acabó, vamos a desechar todas las formas, porque el mundo de las formas puede ser ilusorio, puede ser engañoso, no vamos a escuchar nada, no vamos a fijarnos en nada, vamos a desarrollar técnicas de meditación o de oración en las que solo prestaremos atención a lo más desnudo, lo más sin forma, lo más abstracto, el ser profundo. A mi entender, en mi humilde opinión, este camino se desarrolla y llega pues como camino salvador ante la realidad de la inmensa diversidad de todo lo que hay por ahí y la dificultad de enseñar a los demás pautas claras de discernimiento. Es decir, ¿por qué? Porque es muy difícil y porque está toda la humanidad ahora mismo está como desbaratada en el sentido de decir que no hay apenas linajes de transmisión de conocimiento adecuado sobre estos temas. Estamos en una situación de mucho caos, de mucho desarraigo, de mucha mezcla, entonces es muy difícil que una persona común por sí sola logre aclararse con todo lo que puede llegar a percibir, sobre todo cuando empieza a desarrollar la sensibilidad. Entonces esto, ¿qué pasa? Pues que entonces hay gente que lo que hace es decir, bueno, pues vamos a desoír todo lo que llega a través de nuestra sensibilidad, porque eso es lo que nos dará paz. Es como decir, si no puedes hacer nada con todos esos ruidos, esos ecos y esas cosas, si no te puedes aclarar, pues no escuches, pues no oigas, pues no veas, céntrate solo en lo abstracto, en el ser desnudo de nada, no te fijes ni en las criaturas, ni en las voces, ni en nada. Y es un camino que me parece respetable. O sea, respetable, lo entiendo perfectamente y entiendo que para muchas personas sea lo único que les proporcione paz. Sin embargo, mi camino es otro. Mi camino es el camino difícil. Es el camino de prestar atención y de tratar de discernir y separar a un lado lo que debe ser atendido y escuchado de lo que no. ¿Por qué? No quiero decir que mi camino sea mejor, yo qué sé, sabe Dios,
Pero es que mi camino tiene que ver, entre otras cosas, con el rescate de almas de los muertos que están en infiernos, es decir, en lugares de sufrimiento. Entonces, ¿cómo demonios vas a ayudar a alguien que metafóricamente está atrapado debajo de una catástrofe? Pues es como querer ir a rescatar a las víctimas de un terremoto sin escuchar y sin oler y sin ver y sin nada. Pues no, tienes que ir allí con detectores muy sensibles de sonido para escuchar las voces que piden socorro. E incluso llevas perros que huelen el olor de la sangre, huelen, ¿no? Esto es muy anubísico, el olor, ¿no? El notar dónde está lo muerto o lo herido, el olor de excrementos, el olor... Bueno, todo esto son pistas de dónde hay alguien que pueda estar allí sufriendo y que está vivo y que hay que rescatarlo, o dónde están los cuerpos que hay que sacar para poderlos enterrar. Entonces, claro, ese es mi camino. Entonces yo mi camino, por eso, siempre ha tenido que ver con percibir más y no menos. Y por eso es un camino que, en palabras del propio Anubis, es muy difícil, muy desafiante y no para todo el mundo, porque no todo el mundo puede soportar escuchar y sentir según qué, y no todo el mundo va a tener la persistencia de siempre tratar todas las cosas que te llegan en modo detective y siempre dedicar un rato de tu vida, de tus días, o sea, cada día dedicar un rato a estar en silencio. Es decir, a hacer un reset y a tratar de percibir las cosas. En fin, porque son las pautas que él me dio para no acabar pues en el desquicie. Porque claro, si tú abres más tu percepción, te llegan más y más cosas. Entonces, bueno, o tienes una disciplina muy fuerte de silencio y de volver a tu centro una y otra vez y de trabajar con tus guías, es que puedes acabar realmente desquiciado. Que eso es lo que ha pasado con mucha gente, por lo menos en palabras de Anubis, que han tratado de coger, digamos, los dones anubísicos, pero sin el compromiso de servicio, sin la consagración adecuada, y sin la disciplina del silencio cotidiano, o sea, de preservar, como sea, cada día un rato para estar a solas y tener, aunque sean 5 minutos de silencio. Además, dando prioridad a poder vivir en un lugar con un poco de tranquilidad. Porque si no, es que se desequilibra todo. Es decir, si tú vas a estar percibiendo más y más cosas y tienes que afinar el oído para tratar de escuchar cosas del más allá y del no sé qué, y encima te pones a vivir en el lugar más ruidoso del mundo día tras día y no descansas, bueno, vas a acabar con el sistema energético fracturado y además no vas a poder realizar tu misión del alma. Ahora, que tu camino es otro, que quieres desarrollar otras cosas, que no vas a rescatar a nadie, que yo qué sé, que lo que quieres es aprender precisamente a no escuchar, a aislarte, a protegerte de otra manera o a enseñar a la gente a aislarse de los estímulos para encontrar la paz en su interior, bueno, pues entonces ahí hay otros caminos. Y bueno, se supone que todos los caminos, si son sagrados, te van a conducir al despertar de la consciencia de un modo u otro. Pero son caminos diferentes. No se parecen, de hecho, en nada. Se parecen como un huevo y una castaña, por así decirlo, como dice el refrán. Porque no, pues no se parecen en nada. O sea, yo soy muy consciente de que mi camino es raro en el sentido de poco común y que no se parece a otros. Bueno, no sé si me dejo... Bueno, sí, me dejo varias explicaciones más de por qué te puede pasar que oigas algo con la voz de otra persona y que no sea esa persona. También puede suceder que estés escuchando algo con la voz de otra persona porque ni procede del todo de su yo consciente, ni de sus guías, ni de presencias que estén por él, o sea, con esa persona o por el medio, sino que es tu propio cuerpo traductor el que está traduciendo de esa manera pensamientos que, bueno, puede que sean inconscientes de esa persona, pero también pudieran ser tus propios pensamientos, que sin embargo los escuchas teñidos o con la voz de la otra persona
porque en tu subconsciente tú estás pensando eso. ¿Me explico? Que esto también puede pasar. O sea, tú, por ejemplo, puedes de algún modo asumir y absorber en tu mente una idea, hacerte una idea de la otra persona y empezar a vivirla como una realidad, y eso se puede expresar en tu mente a veces con la voz de la otra persona. Y esto también te puede pasar. O sea que antes de acusar a otra persona de, oye, te has metido en mi cabeza y me estás diciendo no sé qué, detente y piénsalo 2 veces, porque puede que esa persona no esté haciendo nada en tu contra, ni que haya sus guías tratando de decirte no sé qué, ni entidades externas. Puede que solo seas tú que has asumido una serie de ideas sobre el supuesto poder psíquico, mental o espiritual que tiene esa otra persona y estás actuando como, o sea, dándoles un cuerpo, casi como formando un egregor de tu propia creencia en esa otra persona, ¿me explico? Y esto también puede pasar. Por supuesto, siempre cabe la posibilidad de que esa persona tenga poder telepático y que lo esté tratando de hacer adrede contigo. Pero eso es una rareza, es una minoría. Todo esto de la guerra psíquica, de entrenar las habilidades, tratar de convencer a otro, bueno, puede suceder, es una minoría. Entonces, si eso te está pasando con alguien, yo recomiendo la indagación, como he dicho, y observa si los hechos de su vida, sus acciones o sus intereses tienen coherencia con eso que te está llegando. Porque pudiera ser que no fuera verdad. O pudiera ser que fueran pensamientos inconscientes. Y finalmente también me toca, pues es necesario decirlo, que también puede darse el caso de que haya entidades malévolas, que esto es el lado más siniestro del asunto, que estén en el medio de una relación, no que estén ni con una persona ni con otra, sino en el medio y que quieran enmarañar esa relación y se hagan pasar imitando la voz o la presencia de una persona para mostrarse ante otra y decirle cosas o darle ideas perturbadoras, molestas, simplemente para separar a esas personas, para fastidiar o para, bueno, en fin, para manipular las cosas y llevarlas a su agenda de sus intereses. Y esta posibilidad también existe. Esta posibilidad también existe y es jodida, como diríamos en España, jodida y enrevesada, y ya estaríamos hablando de otro campo. Pero también puede pasar. Por eso, bueno, voy a terminar este vídeo para no alargarme más diciendo, mira, todo esto son puntos ciegos de la consciencia. ¿Por qué? Porque la gente normalmente no lo suele pensar. Volviendo al principio, cuando te pasa algo así, siempre interpretas las cosas a lo bruto y a lo bestia y superficialmente. Interpretas que es la otra persona que te quiere dominar, que es una bruja o un brujo, es un hechicero y te está queriendo manipular la mente. Entonces esto puede ser remotamente verdad, pudiera ser, hombre, claro, si estás tratando con un brujo, que sí, un brujo declarado que se dedica a estas cosas, bueno, pues puede ser, pero aún y así podría ser alguno de los seres que trabajan con él y no ese brujo el que te está hablando, ¿me explico? Pero lo más probable, por ejemplo, en España siglo XXI, que brujos y brujas no hay tantos, y no hay tantos de ese nivel, con ese nivel y esa capacidad, bueno, pues lo más probable es que se trate de alguno de los fenómenos que te he dicho. Entonces mi consejo es, mira a ver qué quieres hacer con esa relación. ¿Te importa esa persona? ¿Tienes un poco de cariño, de afecto, de respeto por esa persona? ¿O quieres ya tirarlo todo por la borda y ya? O sea, mi consejo sería darle el beneficio de la duda, tratar de llevarlo al diálogo del modo más respetuoso posible y si no se ve adecuado, bueno, pues seguir dándole el beneficio de la duda, tomar nota de lo que está sucediendo y seguirlo observando como detective, porque puedes utilizar lo que te está pasando también para aprender, que es lo que yo suelo hacer generalmente. Es decir, no buscar conclusiones rápidas, sino decir, bueno, vamos a ver qué es lo que hay detrás de esto, porque esa experiencia también te va a enseñar cosas. Te va a enseñar cosas de cómo funciona la energía, de cómo funciona el plano psíquico, etcétera, etcétera. Así que bueno, este sería mi consejo.
Espero que este vídeo os haya resultado de interés y que no haya quedado muy confuso todo lo que he explicado, pero tocaba poner este tema sobre el tapete porque está a la orden del día y nos puede pasar a cualquiera, sobre todo a las personas que, como ya he dicho, estén metidas en todo el campo de las terapias, la sanación o simplemente el desarrollo de la sensibilidad, la observación de los sueños, etcétera, etcétera.